El mar Caribe, ese de las hermosas playas con arena blanca, ese con las hermosas playas de preciosos colores turquesas, también es un lugar de loca actividad de naturaleza. Por mucho que cueste creerlo, es un lugar de gran actividad telúrica, porque es donde se encuentran el bloque de América del Norte con el bloque del Caribe. Este impacto de los dos bloques provoca la existencia de volcanes, como es el caso del Monte Pelé, que hizo tanto daño en el año 1902 en la isla de la Martinica, que es un departamento de Francia, sino también de terremotos, como es el terremoto del que hoy les quiero hablar. Como si todo esto fuera poco, también debo recordarles que en esta zona hay violentos y frecuentes ciclones que pueden ser realmente devastadores. Una isla que es afectada por los ciclones es la isla de Jamaica, pero lamentablemente los ciclones no son el único trastorno natural de que esta isla vive. Tanto al norte como al sur de la isla de Jamaica hay dos fallas tectónicas. También les quiero recordar que entre Jamaica y el oriente de la isla de Cuba existe una de las fosas marinas más profundas del mundo, la fosa de Bartlett. Pero para la historia que les quiero contar hoy, debemos remitirnos al año 1509, cuando los españoles fundaron la ciudad de Puerto Real. El lugar escogido fue un estrecho brazo de tierra de varios kilómetros de longitud, fundamentalmente formado de arena. Este brazo de arena protege el sur de la gran bahía de Kingston de los embates del mar Caribe. Más adelante, los ingleses conquistaron Jamaica, expulsando de ella definitivamente a los españoles. Entre los años 1655 y 1660 se declaró una guerra, una de las muy frecuentes guerras entre España e Inglaterra. El gobernador de Jamaica, consciente de que tenía pocos militares en la isla que la pudieran defender ante una eventual invasión española, tuvo la muy mala idea de pedirle a piratas, corsarios y bucaneros que se asentaran en el sur de la isla y de la ciudad de Kingston, en Port Royal. La bahía de Kingston tiene la peculiaridad de ser una bahía muy amplia que puede dar abrigo a muchos barcos al mismo tiempo. Fue precisamente en el extremo de este brazo de tierra arenosa donde se encontraba el pequeño asentamiento de Port Royal, donde se establecieron estos malhechores. De la misma forma que el bien atrae el bien, el mal atrae al mal, y al lado de toda esta crápula humana vinieron a establecerse en la ciudad prostitutas, borrachos y todo tipo de gente de bajos fondos. Fruto del saqueo a las ciudades costeras y a los barcos españoles que transportaban las riquezas de América en camino a Europa, estos piratas obtenían enormes ganancias que despilfarraban con la misma facilidad que las ganaban, robando, saqueando y asesinando. Todas estas personas de mal vivir, con una escasa educación, no sabían qué hacer con esas grandes cantidades de dinero, por lo que se lo gastaban en borracheras, parrandas interminables y chicas de mal vivir. Había personas que venían de Europa con la única intención de hacer rápida fortuna en Port Royal. Muy pronto comenzaron a construirse edificios de ladrillos. También se establecieron varias tabernas y albergues de poca monta. Dos joyeros también abrieron sus respectivas tiendas para hacer su agosto con las joyas fruto de los robos de los piratas. Había mayor circulación de dinero que en la propia Londres, y la ciudad era más grande que Boston, la principal ciudad de asentamiento de colonos británicos en el Nuevo Mundo. El acuerdo tácito entre el gobernador británico de Jamaica y los piratas era que ellos podían permanecer en esa zona de la isla a cambio de protección ante un eventual ataque de las tropas españolas y la cuarta parte de las ganancias de sus robos para Inglaterra.
El detalle es que toda esa actividad fue generando una clase social elevada que de alguna manera quería hacerse distinguir de los ladrones de baja calaña, y todo lo que sucedía en Port Royal les desagradaba. A pesar de haber hecho fortuna con los pobladores de Port Royal, su forma de vivir comenzaba a molestarlos. Pronto comenzó lo que las personas de esa época vieron como un castigo divino. Esa fue la mañana del 7 de junio de 1692. Ese día comenzó como todos los demás. Una hermosa mañana con un despejado cielo azul y el agua de mar límpida y transparente a pocos pasos de la ciudad. Algunos habían comenzado sus actividades diarias, cuando pasadas las 11 de la mañana un ruido ensordecedor alertó a los habitantes de la ciudad de que algo estaba sucediendo. De inmediato se dieron cuenta de que era un terremoto. Las construcciones de ladrillo de 2 y 3 pisos de altura comenzaron a caer, atrapando en sus escombros a muchos desafortunados. Al poco rato, algunos lograron ver cómo el mar se retiraba de su posición habitual, dando lugar a un enorme tsunami que cubrió las 2/3 partes de la ciudad. Al retirarse al mar, se llevaba consigo a sus víctimas. Como si fuera poco, la tierra sobre la que se había fundado la ciudad era arenosa y al contacto con el agua se convirtió en un pantanal que se tragó lo poco que había quedado en pie. En 1704 hubo un gran incendio que le dio el golpe de gracia a lo que había quedado de Port Royal. Como si todas esas tragedias no fueran suficientes, violentos huracanes acabaron su trabajo. La fama que tenía esta ciudad era la de la nueva Sodoma y Gomorra, la ciudad de todos los vicios, el centro de pudrición más importante del Nuevo Mundo. Hasta el punto llegaba el desenfreno de este lugar. Hoy en día, en lo que quedó de la otrora rica, bulliciosa y pecaminosa Port Royal, solo existe una pequeña aldea de pescadores conscientes de la historia del lugar y de que ellos también pueden correr el mismo destino que los anteriores habitantes. Debido a la rapidez de los sucesos de ese 7 de junio de 1692, el hecho de que las construcciones fueran tragadas por la arena en esta zona y a pocos metros bajo el nivel del mar hace que haya una gran cantidad de vestigios arqueológicos donde se puede estudiar, como si hubiera sido congelado en el tiempo, el modo de vida de los habitantes de Port Royal en el momento del gran terremoto. Algunos llaman a Port Royal la Pompeya del Nuevo Mundo. A partir de los acontecimientos que les acabo de narrar, las actividades comerciales se establecieron fundamentalmente en Kingston, que hoy en día es la capital de este país. Jamaica es un importante destino turístico por su agradable clima y por sus espléndidas y cristalinas aguas del Mar Caribe que rodean esta isla, siempre y cuando no haya ni ciclones, ni terremotos, ni tsunamis. Evidentemente. Es así como termino mi emisión del día de hoy, agradeciéndoles como siempre el tiempo que me dedican. Regálenme un like, esto es gratis y ayuda enormemente la difusión de mi trabajo. Como siempre, yo me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.